Nunca esperé que mi vida diera un giro aquel verano. Mi esposo, como de costumbre, canceló a último momento nuestro viaje a la Costa Brava. Trabajo, otra vez. Ni me inmuté. Me había acostumbrado a que sus prioridades no fueran yo. Sin embargo, no esperaba el mensaje de Lidia, su hija de su primer matrimonio. Siempre habíamos tenido una relación cordial, aunque distante. ¿Por qué no vienes a pasar unos días con nosotros en San Sebastián? Íñigo y yo estaríamos encantados. Hace mucho que no compartimos tiempo juntas. Acepté, no por llenar el vacío que había dejado mi marido, sino por una necesidad propia que no lograba nombrar. Sentía que el aire en casa ya no me alcanzaba. Cuando llegué a su casa, me recibió con un abrazo tibio y unas gafas de sol torcidas en el cabello. Lidia era luminosa, con esa naturalidad que no intenta caer bien, pero lo consigue. Me mostró la habitación de invitados, sábanas de lino blanco, flores en un jarrón bajo y una pequeña tarjeta con caligrafía delicada: gracias por venir. Te estábamos esperando. Sentí una punzada en el pecho. No sabía si era ternura o melancolía. Íñigo, su esposo, me saludó con amabilidad tranquila. Tenía unos 40 y pico, la piel dorada por el sol del norte y ese aire sereno que suele venir con los silencios largos. No hablaba mucho, pero su mirada contenía más de lo que decía. No lo conocía más que por las fotos familiares, pero bastaron unos minutos para comprender por qué Lidia lo había elegido. El primer día fue apacible, paseamos por la bahía, comimos en una terraza frente al mar y dormí una siesta larga y sin culpa. Por la noche, Íñigo cocinó un arroz cremoso con mariscos y vino blanco helado. Lidia reía mientras revolvía una ensalada de rúcula con higos. Yo me sentía una espectadora amable en una obra que no me pertenecía. Pero esa noche, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, recordé algo en la forma en que Íñigo me ofreció el pan, con la mirada baja, casi reverente, que me hizo sentir incómodamente presente. ¿Había algo más? ¿O era simplemente mi imaginación buscando emoción en donde ya no la había? Al día siguiente, Lidia salió temprano para reunirse con unas antiguas compañeras de universidad. Me pidió que me quedara tranquila, que descansara. Así lo hice. Me acomodé en el patio interior con un libro y un pareo atado flojo sobre mi vestido de algodón. El viento olía a sal y a albahaca. Cerré los ojos y dejé que la brisa me acariciara los tobillos descalzos. Fue entonces cuando lo vi salir del pequeño estudio del fondo. Íñigo. Camisa remangada, un cuaderno en la mano. Me miró como quien se detiene a observar algo que no sabía que le interesaba. ¿Le molesta si me siento?, preguntó. Para nada. Nos sentamos frente a frente, con una mesa baja entre los dos. Hablamos de libros, de música vasca, de los veranos de la infancia. Nada personal, pero su voz tenía un timbre que me rozaba por dentro, como un dedo húmedo sobre el filo de una copa de cristal. A veces hay personas que no llegan a nuestras vidas, sino a nuestras pausas, dijo, sin mirarme. ¿Y yo qué soy?, pregunté con una sonrisa nerviosa. Él alzó los ojos. Usted es un respiro que no esperaba. Hubo un silencio prolongado. No de incomodidad, sino de suspensión. Como si el mundo se detuviera a escuchar algo que no debía ser dicho en voz alta. Esa noche, la cena fue rápida. Lidia aún no regresaba. Me acosté pronto, pero no pude dormir. En la penumbra de la habitación, con el murmullo del mar filtrándose por la ventana, repetía en mi cabeza: usted es un respiro que no esperaba. ¿Por qué me dolía tanto escuchar eso? ¿Por qué me sentía tan despierta después de años de estar dormida? A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. La casa estaba en silencio, apenas perturbada por el rumor lejano de las gaviotas. Me vestí con un conjunto sencillo, una blusa blanca de lino que dejaba ver la forma suave de mis hombros y un pantalón de algodón celeste claro.
Caminé descalza hasta la cocina. El suelo de cerámica estaba frío y reconfortante. Íñigo ya estaba allí, preparando café. Se volvió al oírme. ¿Dormiste bien?, preguntó. Sí. Aunque con demasiado que pensar, respondí con una media sonrisa. Desayunamos en silencio. Su presencia era tan firme como la mesa entre nosotros. No necesitábamos hablar para saber que algo había cambiado. Lidia volvió al mediodía con bolsas y risas. Me abrazó como si todo fuera normal. Tal vez lo era. Tal vez solo en mi interior el mundo se había desordenado. Los días siguientes fluyeron con naturalidad. Caminábamos por la costa, visitábamos mercados locales, probábamos sidra y queso. Pero dentro de mí, una inquietud crecía como una planta que busca luz. Una tarde, después de una caminata por el monte Urgul, regresamos cansados y cubiertos de tierra y sudor. Lidia fue a ducharse. Íñigo y yo nos quedamos en el porche. Me ofreció lavar mis pies con una pequeña jarra de agua tibia. Dudé. Luego asentí. Me senté en una silla de mimbre. Él se arrodilló suavemente, sin mirarme, y comenzó a verter el agua sobre mis pies. Con una toalla limpia, secó cada dedo como si tocara algo sagrado. No fue un gesto sexual. Fue algo más íntimo, cuidado. Reverencia. Algo que no había sentido en años. Mi vestido de lino, ahora húmedo en la parte baja, se pegaba a mis pantorrillas. Me sentí vulnerable y hermosa a la vez. No dije nada. Él tampoco. Esa noche, Lidia se fue temprano a dormir. Estaba agotada por la caminata. Yo me quedé en la sala leyendo, aunque mis ojos no seguían las palabras. Íñigo apareció con 2 copas de vino. Brindemos, dijo simplemente. Por lo que no se dice. Chocamos suavemente las copas. El cristal sonó como una nota suspendida. Hablamos poco, pero los silencios eran tan densos como la música instrumental que sonaba de fondo. Me contó que a veces se sentía como una piedra en medio de un río. Que todo fluía a su alrededor, pero él seguía inmóvil. ¿Y tú?, me preguntó. ¿Fluyes o te quedas? Creo que aprendí a fingir que fluyo, dije. Pero dentro estoy muy quieta. A veces helada. Nuestros ojos se encontraron. Largos segundos. No había juego. No había traición aún. Solo 2 personas solas, viéndose con la franqueza que solo da el cansancio emocional. Me levanté para ir a dormir. Él también. Al llegar a la escalera, me tocó apenas el brazo para detenerme. Sus dedos rozaron mi piel desnuda, justo debajo de la manga. Buenas noches, dijo, pero su voz era otra cosa. Una súplica, un adiós, un temblor. Buenas noches, respondí, sabiendo que no lo olvidaría. El día siguiente amaneció con nubes bajas y olor a tierra mojada. Lidia salió temprano a una entrevista en Bilbao. Me abrazó en la puerta con una sonrisa apresurada y un bolso cruzado sobre el pecho. Regreso mañana por la tarde, dijo. ¿Estás segura de que no te incomoda quedarte sola con Íñigo? Claro que no, contesté, con más seguridad en la voz que en el pecho. Pasaron unas horas de calma. Limpié un poco la cocina, regué las plantas. Me puse un vestido largo de algodón azul marino, con botones hasta la cintura. Lo había traído sin pensar, pero ahora me parecía demasiado femenino. Me sentía observada, aunque estaba sola. Almorzamos juntos. Pasta con ajo y aceite. Íñigo cocinaba con gestos seguros, sin ostentación. Le pregunté por qué no tenía un restaurante. Me dijo que no soportaría cocinar por obligación. Eso me hizo sonreír. ¿Y tú?, preguntó.
¿Hay algo que dejaste de hacer por obligación? Me tomó desprevenida. Pensé en mi vida, en mi esposo, en los silencios compartidos, en los gestos vacíos. Dejé de esperar que me toquen, dije. No hablo solo de caricias. Hablo del gesto invisible que te hace sentir deseada, viva. No lo miré mientras lo decía. Sabía que si lo hacía, me derrumbaría. Por la tarde vimos una película antigua en el salón. No recuerdo el título. Solo recuerdo su brazo apoyado sobre el respaldo del sofá, cerca, muy cerca del mío. Sus dedos no me tocaron, pero sentí su calor, como un murmullo bajo la piel. En una escena, una mujer mayor miraba a un hombre joven y decía, hay miradas que no se lanzan para conquistar, sino para recordar lo que una vez fuimos. Sentí un escalofrío. Cuando terminó la película, recogí las tazas de té. Íñigo me siguió a la cocina. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Me ofreció una servilleta de lino. Al alcanzarla, nuestras manos se rozaron, apenas. Pero bastó. No retiró la suya. Yo tampoco. El contacto era tibio, contenido, pero tenía la potencia de un grito. Esto no está bien, dije en voz baja, como quien confiesa un pecado en mitad de la oración. Lo sé, respondió. Pero es real. Nos quedamos así, sin movernos. Nuestros cuerpos no se tocaron más, pero el roce ya se había grabado en la memoria de la piel. Esa noche, no cenamos juntos. Subí temprano. Me desnudé lentamente, como si cada prenda que caía fuera una parte de mí que ya no servía. Me puse una bata fina, larga, con bordes de encaje antiguo, y me senté frente al espejo. Me miré largo rato. No era joven. No era vieja. Era una mujer deseada. Por primera vez en mucho tiempo. El viento del norte golpeaba las ventanas con suavidad. Me acosté sin cerrar del todo las cortinas. La luna se coló entre las rendijas. Y entonces, en medio de la oscuridad, imaginé su mano sobre mi espalda. No como una fantasía vulgar, sino como una necesidad profunda. No hubo sueño esa noche. Solo un cuerpo despierto, una piel alerta, un alma suspendida. Me desperté con la sensación de haber dormido demasiado, pero sin haber descansado. Mi piel recordaba una caricia que nunca llegó a ser, como si hubiera vivido una noche en la que no pasó nada, y sin embargo, todo había cambiado. Bajé a la cocina vestida con una blusa beige de seda muy fina, transparente apenas bajo la luz matutina, y una falda de lino ajustada a la cintura, hasta las rodillas. Íñigo ya estaba allí. Estaba de espaldas, preparando café. Llevaba una camiseta blanca de algodón algo pegada al cuerpo, marcada por el vapor de la cafetera. Me senté en silencio. Él colocó una taza frente a mí sin decir palabra, pero nuestras miradas se cruzaron por un instante. Sus ojos tenían esa tristeza contenida de quien ya ha tomado una decisión. Desayunamos sin urgencia. Los sonidos eran otros, el clic de la cucharita contra la porcelana, el chasquido del pan tostado, el suspiro que no se dejaba escapar. Luego cada uno siguió su rutina. Yo paseé sola por el casco antiguo de la ciudad, miré escaparates sin ver nada. Compré un pañuelo rojo con bordados dorados sin saber por qué. Tal vez porque necesitaba dejar constancia de que había vivido algo. Volví a la casa con una bolsa ligera y el corazón pesado. Por la tarde, Lidia avisó que su tren llegaría más tarde de lo previsto. Un problema con la conexión. Íñigo y yo nos miramos. No dijimos nada, pero lo entendimos, esa noche sería la última. Al anochecer, me di un baño largo. Me perfumé. Me vestí con un vestido blanco, sin mangas, ceñido pero sobrio, con escote alto y espalda semidescubierta. Me puse unas sandalias de tiras finas. No era para él,
me repetí. Era para mí. La cena fue ligera. Ensalada de tomate, atún fresco y pan de masa madre. Íñigo puso música. Sonaba un bolero antiguo. Me ofreció vino. Acepté. Te ves hermosa, dijo, como si soltara un peso. Gracias, respondí, sin apartar la mirada. Después, fuimos al salón. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá. Hablamos. Mucho. De lo que no habíamos dicho. Del miedo, del deseo, del respeto. No quiero destruir nada, dijo él. Ni yo. Pero eso no borra lo que hemos sentido. Hubo una pausa larga. No incómoda. Profunda. Entonces me acerqué. No demasiado. Solo lo justo para que pudiera oler mi perfume, para que pudiera ver mis pestañas temblar. Él alzó la mano lentamente, como temiendo romper algo invisible. Sus dedos rozaron mi mejilla con una delicadeza que me partió por dentro. No te voy a besar, susurró. Porque si lo hiciera, ya no podría soltarte. Le tomé la mano, la apreté suavemente contra mi rostro. Un segundo. Un solo segundo. Luego la solté. Nos miramos. Y nos abrazamos. No fue un abrazo de deseo. Fue un refugio. Un pacto. Su frente tocó mi clavícula. Yo apoyé mis labios cerrados en su cabello. Ningún sonido. Solo un temblor compartido. Cuando Lidia llegó esa noche, ya estaba dormida. O al menos eso fingí. Ella no sospechó nada. No hubo rastro. Solo un silencio nuevo que pesaba como una promesa no dicha. A la mañana siguiente, desperté con el cuerpo inmóvil y el alma inquieta. El sol se filtraba tímido por las cortinas y en el aire flotaba el olor del pan tostado. No bajé enseguida. Me vestí despacio, eligiendo un conjunto discreto, una blusa de algodón gris perla y pantalones amplios color arena. Me recogí el cabello en un moño bajo, dejando sueltos algunos mechones. Quería estar invisible. Quería que nadie notara lo que yo no sabía cómo ocultar. Al entrar en la cocina, Íñigo ya estaba sirviendo el café. Lidia revolvía yogur con miel y fruta fresca. Me saludaron como si nada, como si la noche anterior no hubiese dejado una sombra larga en el centro de la casa. Yo respondí igual. Sonreí. Comí. Fingí. Salimos juntos a dar un paseo por la playa. Los tres. El viento era suave, y las gaviotas parecían burlarse del peso que cargaba por dentro. Lidia hablaba sin parar, de la entrevista, del clima en Bilbao, del vestido que se quería comprar. Íñigo caminaba en silencio, como siempre. Pero yo ya podía leer ese silencio. Por la tarde, ayudé a preparar la cena. Íñigo cortaba tomates junto a mí. En un momento, nuestras manos se rozaron levemente sobre la tabla. Me estremecí. Él no reaccionó. Pero sus dedos se quedaron un segundo más de lo necesario. Ese segundo bastó para recordar todo. Esa noche, después de que Lidia se fue a dormir, bajé al salón a recoger unas tazas. Estaba en pijama, un pantalón largo de algodón y una camiseta vieja, sin pretensiones. Íñigo bajó también, a buscar algo que había olvidado. Nos encontramos en la cocina, bajo la luz tenue. Nos miramos. No dijimos nada. No era necesario. Nos sonreímos. No con alegría, sino con gratitud. Con ternura. Con esa tristeza serena que solo se siente cuando algo hermoso no tiene lugar donde quedarse. Gracias por venir, dijo. Gracias por recordarme lo que era sentirme viva, respondí. No nos tocamos. No nos acercamos.
Solo una mirada. Larga. Honesta. Definitiva. Volví a casa con mi esposo unos días después. Volví a las mañanas calladas, al café sin aroma, a las conversaciones funcionales. Pero ya no era la misma. Había algo en mí que no podía fingir que no existía. Por las noches, cuando me acostaba junto a ese cuerpo familiar que ya no me tocaba como antes, recordaba el instante en que Íñigo me rozó la mejilla. Recordaba el abrazo. Recordaba su voz diciendo, si te beso, no podré soltarte. Y entendí que no todo lo que marca tiene nombre. Que no toda infidelidad se comete con el cuerpo. Algunas se clavan en el pensamiento, en el deseo, en el eco de algo que no pasó, pero pudo haber pasado. Que hay silencios más intensos que un grito. Y que, a veces, lo que te cambia la vida no es lo que haces, sino lo que no te atreviste a hacer. Lo último que guardo de Íñigo es su mirada al despedirse. No nos volveremos a ver. Lo sé. Lo supo él también. Pero en alguna parte de mí, él quedó. Y en alguna parte de él, yo también. Como una historia que no se escribió, pero que se recuerda igual.